Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Celis y en este video vamos a ver cómo poder estructurar nuestro proyecto .NET en hacer una arquitectura en capas, ¿no? Lo que debemos de tener en cuenta es lo siguiente. Las tres capas principales o las que normalmente se trabajó desde un inicio o la cual venimos trabajando son tres, ¿no? Que es la capa presentación, nuestra capa dominio y nuestra capa de base de datos. Donde la capa presentación va a ir o normalmente va a nuestra capa, nuestro proyecto, ¿no? Sea en escritorio, sea web, sea móvil o en este caso servicios web, ¿no? SOAT o nuestros servicios REST. Luego seguimos con nuestra capa de dominio, ¿no? Que es principalmente la capa de dominio contiene la lógica empresarial, ¿no? Ya sea validaciones, reglas de negocio, ¿no? O en sí el funcionamiento principal que se va a desarrollar. Y por último tenemos nuestra base de datos, ¿no? Donde la base de datos únicamente o su única responsabilidad, tanto como la capa de presentación y la capa de dominio, la única responsabilidad de la base de datos es ejecutar las consultas y obtener los datos. Igualmente cuando se hace una sentencia, ya sea al insertar, al actualizar o al eliminar, ¿no? En sí. Únicamente esa capa debe ejecutar las consultas, no debe haber ningún tipo de validación. Puede haber validaciones de variables, ya que por algún motivo a veces no se valida por base de datos, ¿no? Pero hacer validaciones ya sea de lógica empresarial o reglas de negocio en sí estaría mal, ya que estaríamos implementando dos responsabilidades, ¿no? Ya que normalmente los principios SOLID nos indican que cada parte o cada estructura o cada biblioteca de clases en sí debe tener una única responsabilidad, ¿no? Y bien, por último, esas son las tres capas principales, ¿no? Pero en este caso hemos añadido lo que es la capa transversal. En esta capa transversal hay muchos videos donde ponen, o mejor dicho, agregan otros tipos, ya sean entidades, sean configuraciones y todo ello, ¿no? En este proyecto principal, la capa transversal sirve para crear nuestras entidades, ¿no? Donde vamos a utilizar ya sea nuestras clases para el request, para nuestras solicitudes, ¿no? Para nuestros atributos en sí y para nuestro response, ¿no? Para la respuesta que vamos a hacer a la hora de ejecutar la consulta. También vamos a utilizar la capa transversal para poder crear nuestras funciones, o mejor dicho, nuestros métodos globales, donde vamos a usarlo tanto en la capa de presentación como en la capa de dominio, ¿no? Y también podemos agregar nuestras variables constantes, podemos agregar nuestras respuestas genéricas, podemos agregar nuestras validaciones por entidades en sí, por cada variable, y mientras se vaya avanzando el desarrollo vamos a agregar muchas funcionalidades más a esa capa, ¿no? Que su función principal es interactuar con las tres capas, ¿no? Que normalmente se interactúa con la presentación y si es el caso de interactuar con la capa de base de datos, agregamos la referencia que corresponde, ¿no? Y bien, en la capa de presentación, si abrimos, es un proyecto de MVC, ¿no? Y en las dependencias nosotros tenemos lo que es dos, ¿no? Tenemos como referencia nuestra capa de dominio y también nuestra capa transversal. En nuestra capa de dominio, que diga en la capa de presentación. En la capa de dominio tenemos como referencia nuestra capa de database, la base de datos, y nuestra capa transversal. En nuestra capa de dominio nosotros tenemos dos carpetas. La carpeta main, que van a ir nuestras clases principales, donde van a estar nuestros objetos en sí,
y tenemos las interfaces. Ahora, ¿por qué utilizamos interfaces? Uno, porque por el lado del cliente, el cliente solo quiere ver en sí lo que va a ser ejecutado, ¿no? Y no la implementación en sí. Nosotros tenemos que ver la implementación, el código, pero por parte del usuario no. Entonces, cuando el cliente haga un llamado al método en sí, ya sea por aplicación web, escritorio o un web service, ¿no? Lo que él va a ejecutar y lo que va a visualizar es la interfaz. No va a visualizar nuestra clase, sí, en donde está nuestro objeto, ¿no? Entonces, por ese lado es que se hacen las interfaces, ¿no? Bien. Y por último, acá en la capa del database, si nosotros hacemos clic, no tiene referencia, ¿no? Y también la capa transversal tampoco tiene referencia. En la capa de base de datos solo tenemos una carpeta, que es el repositorio, ¿no? En donde, si nosotros vamos al controller, el llamado va a ser de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos acá tenemos un action result y nos encontramos en la capa de presentación. Nosotros hemos declarado el objeto, ¿no? Y lo creamos en el constructor, ¿no? Creamos el objeto. Nosotros vemos, nos lanza el login user, que es un método. Si nosotros ponemos ir a implementación, directamente nos va a la capa de dominio. Pero ahora, lo que les comenté, ¿para qué sirve las interfaces? Si nosotros ponemos ir a definición, o mejor dicho, aquí, mejor dicho, ir a base, acá, cuando nosotros vamos a ir a base, nosotros visualizamos la interfaz, ¿no? Y eso es lo que el usuario ve en sí. No ve la implementación que nosotros tenemos cuando ponemos ir a implementación. El usuario no ve esto. El usuario, cuando ejecuta la consulta, ve esta interfaz, ¿no? Y por eso que utilizamos la interfaz. Entonces ponemos ir a implementación y de igual manera aquí ponemos ir a implementación. Y de esa forma es el llamado, ¿no? Primero la capa de presentación va al dominio y en la capa de dominio base de datos. Igualmente, la base de datos regresa la respuesta a la capa de dominio y la capa de dominio regresa la respuesta a la capa de presentación. Y esa es la estructura básica inicial con la cual nosotros vamos a encontrar normalmente en cualquier aplicación, ya sea en escritorio, sea en web o sea en otro lenguaje. Vamos a encontrar las tres capas principales, 2, 3 capas más. Ya dependiendo del negocio se va identificando las responsabilidades en sí y se van agregando conforme los requerimientos vayan, mejor dicho, los desarrollos o el negocio en sí necesite más funcionalidades, se van agregando más cosas, ¿no? Y así es como se va estructurando nuestra arquitectura en capas, ¿no? Y bien, en un próximo video lo que vamos a ver es cómo a partir de este proyecto que nosotros hemos creado y estructurado de una manera común que se desarrolla o que se utiliza en la mayoría de proyectos, vamos a hacer un login a partir de este proyecto y consumir desde un API, ¿no? Y eso sería en el próximo video. Eso sería todo. No se olviden de compartir el video y ver también los otros videos que son muy interesantes, ya que normalmente en este canal vamos a ver cosas netamente reales del día a día, ¿no? Para las personas que recién están empezando, para que puedan asemejarse más a la realidad y lo que se van a topar, ¿no? Ya sea en entrevistas, sea en proyectos personales o cualquier otra situación. Y eso sería todo.